análisis de estados contables. Bueno, ustedes saben que los estados contables brindan información patrimonial, económica y financiera. ¿Para qué es esa información? Para la toma de decisiones de usuarios internos y externos. Fundamentalmente, nosotros hablamos de la información que tiene todo sistema contable, forma parte de un sistema de información general que tiene toda empresa. ¿Quiénes son ahí los que elaboran esa información? Son las personas que están a cargo de la gestión y administración de la empresa. O sea que hablamos de usuarios internos a la empresa. Son los que realizan, no solamente van a tomar decisiones y van a necesitar la información de los estados contables, sino de mucha información interna que tiene la empresa, que el que es analista externo, esa información no la maneja. O sea, cuando hablamos de los analistas externos, son aquellos que van a utilizar aquella información que brindan los estados contables para poder analizarla e interpretarla. Y la finalidad es tomar decisiones. ¿En qué consiste en sí el análisis del estado contable? Lo que se trata de hacer cuando se analiza es evaluar de manera crítica la posición económica y financiera de la empresa, es decir, cómo son los resultados de la empresa y cómo es la capacidad de pago, endeudamiento que tiene la empresa, esa es su posición financiera. No solamente del presente, sino también del pasado, para poder hacer una proyección a futuro, es decir, para poder hacer una estimación o una predicción de cuál va a ser el comportamiento de esos resultados en el futuro y de esa manera poder tomar decisiones. Hay distintos objetivos que tiene ese análisis, ¿sí? Por ejemplo, lo que se busca es conocer un poquito la rentabilidad de la empresa, el endeudamiento, su liquidez, ¿sí? También conocer la capacidad que tiene la empresa de poder proyectarse hacia el futuro, poder conocer sus resultados, poder saber cuáles son los aspectos claves o fundamentales del negocio, poder interpretar la información que brindan esos estados contables, poder traducir toda esa información disponible de una manera que sea entendible también. Y siempre uno de los objetivos fundamentales es determinar la rentabilidad, ¿sí?, de la empresa. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué tipo de análisis puede realizarse? Bueno, hablamos de un análisis interno, ya que estuvimos diciendo que son los propios administradores de la organización los que los van a hacer ese análisis, analizando toda la información y tomando decisiones en función de ello, donde no solamente va a ser información contable, sino distintos tipos de informaciones que tiene el ente y que son necesarias para proyectarse a futuro. En cambio, el análisis externo es el que estudia fundamentalmente a los estados contables. ¿Por qué? Porque los usuarios externos generalmente tienen fines determinados, fines específicos en los cuales quieren saber o conocer de la empresa para tomar sus decisiones. Es decir, ¿quiénes son usuarios externos? Inversionistas potenciales, por ejemplo. ¿Qué le va a interesar al inversionista? Y ver la rentabilidad que tiene la empresa, es decir, saber cada peso que invierte en esa empresa, cuánto va a ganar por lo que invierte, para después compararlo con otras inversiones en el mercado y saber qué es lo que le conviene o no. El proveedor, ¿qué le va a interesar, por ejemplo? Y le va a interesar la capacidad de pago que tiene la empresa, o sea, su liquidez, su solvencia, como así también su endeudamiento, para saber si le puede otorgar un crédito o no a esa empresa, si le puede vender a crédito o no. En el caso, por ejemplo, de las entidades financieras, les va a interesar, obviamente, el endeudamiento, la liquidez, la solvencia que tenga para darle un préstamo a la empresa o no. Y qué garantías va a tener esa empresa, o sea, qué garantías le puede solicitar a la empresa para otorgarle ese préstamo. Y en el caso del Estado, bueno, para conocer la posición económica, los resultados de la empresa, saber si ha declarado bien para los impuestos o demás, le va a interesar esos aspectos de los estados contables. Por eso es que fundamentalmente se analizan los estados contables para brindar esa información que van a necesitar los distintos usuarios externos de la empresa. También hay otros tipos de análisis que hablamos de, siempre cuando se hace un análisis se hace no de un momento determinado, sino que se va a hacer una proyección a lo largo del tiempo, hacia atrás y después lo que se proyecta hacia futuro. Es decir, siempre se busca hacer comparaciones para ver el grado de evolución de las distintas variables. Entonces hay dos tipos de análisis que se puede hacer. Un análisis horizontal, o llamado también de tendencia, en el cual se va analizando cada uno de los rubros, sus variaciones a través del tiempo. Es decir, de un periodo al otro, un ejercicio al otro, o de va más de un ejercicio.
Obviamente que si hay inflación, esos estados contables tienen que estar todos en moneda del mismo poder adquisitivo para poder evaluar y comparar la variación de los rubros, que sea no la variación absoluta, sino generalmente en porcentaje, en cuánto se incrementó o disminuyó cada uno de esos rubros, es decir, ya sea tanto del activo como del pasivo, como del cuadro de resultados, que está pasando a ver si hay algún indicador que puede ser sospechoso de un aumento, una disminución muy brusca, que haya que analizar alguna situación en especial de esa comparación. Y esa comparación no solo se hace con la misma empresa, o sea, comparando estados contables de la misma empresa, sino también se puede hacer comparando con estados contables de la competencia o del mercado en general para saber cómo está posicionada la empresa. Entonces hablamos de tendencia porque hablamos de forma horizontal, porque tomamos cada rubro y vemos su evolución del rubro a lo largo del tiempo. El otro análisis, que es el análisis vertical o de estructura, lo que hace ver un poco es qué peso tiene cada rubro sobre el total. Por ejemplo, cuando hablamos de los rubros del activo, cada rubro del activo sobre el total del activo. El pasivo, cada rubro del pasivo del patrimonio neto sobre el total de pasivo más patrimonio neto. Y en el caso del cuadro de resultados, cada uno de los rubros del cuadro de resultados sobre el total de las ventas. Siempre se calcula dicho porcentaje. ¿Qué me va a indicar? Algunos de esos porcentajes, cuando nosotros los estamos haciendo, vamos a ver que son ratios, índices, o sea, un ratio es una relación entre dos variables, dos magnitudes, que se toma una como base y que me va a servir para analizar algo, ¿sí? Hay algunos que ahora lo vamos a ir viendo, cuáles son los ratios específicos a analizar, pero si no, cada rubro nosotros vemos qué peso tiene, qué porcentaje representa del total del activo. Y eso también, no solamente lo hacemos en el periodo actual, sino también lo hacemos en el periodo anterior. O sea, podemos compararlo como viene evolucionando también a través del tiempo. Pero, por ejemplo, tomamos rubro caja y banco y decimos, caja y banco representa, por ejemplo, el 10% del total del activo. ¿Cuánto representaba antes? ¿Venía más o menos el mismo porcentaje o aumentó ahora o disminuyó? Y eso también puede ser comparable, esos índices o esos ratios, con el mercado, o sea, las empresas del mercado con la competencia o con el mercado al cual la empresa pertenece, ¿sí? En general, a los indicadores generales del mercado, para saber cómo se encuentra. Hasta acá estamos, análisis horizontal y análisis vertical. Sí, profe. Sí, no. Luego después tenemos ratios específicos. Vamos a nombrarlos en general y vamos a empezar a trabajar con los prácticos, así no es que yo les voy a estar dando todas las fórmulas y después empezar con el práctico, sino que vamos viendo la fórmula y explicándolo con lo que tenemos en el práctico. Nosotros dijimos hoy cuando hablamos importante rentabilidad, endeudamiento, liquidez, son índices que son muy importantes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del endeudamiento o la solvencia que tiene el ente? O sea, establecer qué relación hay entre la participación que tienen los propietarios y los terceros para financiar las actividades del ente. Es decir, los terceros sería el pasivo, ¿no es cierto? La financiación de ese activo, de esos recursos, ¿con qué está hecho? Con participación de los propietarios, o sea, con el patrimonio neto o como con pasivo. ¿Qué porcentaje de cada uno es lo que financia ese activo? Porque esto también indica ver la capacidad de pago que tiene la empresa, la capacidad de pedir préstamos que tiene la empresa o de endeudarse en función de la relación que tiene con esas deudas ya. Entonces, ahí es importante ver lo que es el endeudamiento, o sea, qué porcentaje representa ese pasivo sobre el patrimonio neto, para saber cuanto menor sea el endeudamiento, mejor, es decir, cuanto más financiación sea con capital propio que con capital ajeno es mejor. La solvencia tiene que ver con la relación en función de lo que tiene la empresa, el activo con respecto a su pasivo. Es decir, ¿qué relación hay? El activo obviamente que tiene que ser mucho mayor que el pasivo, porque si no, o si fuese igual significa que no hay patrimonio neto, que todo lo que tiene la empresa lo debe, por lo tanto ya la empresa estaría quebrada. Entonces, la solvencia tiene que ver con ese sustento que tenemos para cubrir las deudas, ¿sí? O a veces hablamos de, al revés, patrimonio neto sobre pasivo, también es otro índice que puedo ver la solvencia. Es decir, ese índice cuanto mayor sea mejor, porque ¿qué quiere decir? Que financio más con capital propio que con financiación ajena. Pero que una empresa sea solvente no quiere decir que pueda pagar todas sus deudas en el corto plazo, que tenga liquidez.
La diferencia con la liquidez tiene que ver con la capacidad de pago, con tener los recursos para poder pagar. Yo puedo tener mucho activo fijo, por ejemplo, tener mucho activo, sí, pero que sea activo no corriente, que no es fácil de liquidar para poder cancelar las deudas. Entonces, cuando yo veo la liquidez, tiene que ver la capacidad de pago en el corto plazo. Ahí analizamos la relación del activo corriente con el pasivo corriente. Es decir, yo puedo con el activo que tengo pagar las deudas en el corto plazo. Eso es lo que significaría la liquidez. Obviamente, ¿qué tomamos en cuenta? Caja y bancos, inversiones temporarias, los créditos por ventas, otros créditos y bienes de cambio. Hay que ver que de todo este activo corriente hay algunos rubros que no son tan líquidos, que no es tan fácil, porque la mercadería yo la tengo que vender para poder obrar, y no tengo asegurada la venta a veces en la mercadería para saber que voy a tener el recurso para poder pagar las deudas. Entonces yo puedo sacar algunos de estos rubros del activo corriente y saber si sigo pudiendo pagar las deudas en el corto plazo. Lo importante es siempre que el activo corriente pueda financiar al pasivo corriente. O sea, que yo no compre un bien de uso, por ejemplo, a corto plazo, o sea, con financiación a muy corto plazo, porque ahí estaríamos un pasivo corriente, un activo corriente que está financiado con un pasivo corriente. Entonces ahí puede haber desfasaje, porque yo no tenga los recursos después para cancelar las deudas. Por eso es conveniente que los activos fijos se han comprado con recursos propios del ente. Sí, con la propia reinversión de las utilidades, con patrimonio neto, ¿sí? Para que no tener inconvenientes después, o bien con deudas a largo plazo, donde yo pueda ir repartiendo el pago de las mismas. Porque otro elemento de o sea, no solamente la liquidez, la capacidad de pago, tengo que ver cuánto rota, o sea, cada cuánto cobro los créditos, cuánto tiempo pago las deudas, cuánto se rota todo el stock de mercadería, es decir, cuándo la empresa vende toda la mercadería y obtiene el dinero, cuándo el plazo de cobro de los créditos, que tiene que ser el plazo de cobro anterior al plazo de pago a los proveedores, porque si no, ahí se me produce un desfasaje. Si yo tengo que pagarle al proveedor antes que cobro los créditos, las ventas de créditos que hago, voy a tener que pedir financiamiento. Entonces, no solamente hay que ver un solo índice, sino que haber varios índices que están relacionados. O sea, ahí vimos un poquito lo que es endeudamiento y solvencia y lo que es liquidez y la rotación de créditos y deudas, que serían los plazos de cobro, los plazos de pago y los plazos en que el stock se vende, se circula dentro de la empresa, que eso depende del tipo de bien, ¿cierto? Pero bueno, generalmente en la mayoría de las empresas tenemos una rotación alta o media en los bienes de cambio. Y luego tenemos la rentabilidad, el otro concepto es saber la capacidad de generar ganancia que tiene esa empresa, y que ahí va a estar relacionando el resultado que se obtuvo en la empresa en función, hay distintos índices, pero bueno, ese resultado en función del patrimonio neto de la empresa, el patrimonio neto promedio. Entonces decimos, ¿qué pasa? ¿Cuánto de peso que yo invierte voy a poder recuperar, o sea, con la ganancia que la empresa obtiene? Esa es la rentabilidad que voy a tener. Después puede hablar de rentabilidad del activo y también en el índice de rentabilidad hay índices, por ejemplo, ganancia bruta sobre ventas o ganancia neta sobre ventas, cada uno de los gastos sobre ventas, para saber y analizar cuánto es lo que a mí me queda, por ejemplo, si yo hablo de ganancia bruta sobre ventas, cuánto es lo que a mí me queda para cubrir los gastos y para tener una utilidad, para pagar impuestos y para retribuir a los socios. Cuando hablamos cada gasto, por ejemplo, gasto de comercialización sobre ventas, ¿qué impacto, qué porcentaje de las ventas son destinadas a cubrir gastos de comercialización o gastos de administración? Para saber si es mucho, poco, o si yo puedo manejar un poco esos gastos, reducir para obtener más margen de ganancia, si puedo variar el precio o buscar mayor rotación en la venta de mercaderías para mejorar las ganancias. Entonces, son decisiones que voy a tener que tomar en función de esos índices que yo vaya armando. También, si yo voy a pedir un préstamo, ¿cuál va a ser el costo de financiamiento de ese préstamo? Si lo voy a poder recuperar, ¿en qué tiempo voy a poder recuperar con las ganancias que me voy a obtener, con aquello que yo voy a invertir, ese dinero que tomo prestado para pagar los intereses y para poder seguir adelante después con la actividad? Entonces, eso sería un poquito más o menos lo que, en grandes rasgos, sería lo que sería el endeudamiento, la liquidez, la solvencia, la rentabilidad de la empresa. ¿Quedó claro más o menos? ¿Se entendió? Sí, Norma. Sí, sí. Bueno, vamos a ver entonces ahora, y después vamos a seguir con algún otro conceptito más. El trabajo práctico 29, ¿sí?
vamos a, que es el primero que tenemos de análisis de estados contables, para empezar a ver algunas de las herramientas, ratios y tipos de análisis que estuvimos hablando. En el trabajo práctico 29 nos dice aplicar el análisis vertical y horizontal con los siguientes datos. Es lo que estábamos hablando, análisis horizontal de tendencia, análisis vertical de estructura. Y primero vamos a hacer el análisis horizontal. O sea, nosotros tenemos dos, suponiendo que están todos en moneda de poder adquisitivo de la misma fecha para poder comparar. Tenemos dos estados contables, 2019-2018. Vemos qué pasa con el rubro caja y bancos. Que caja nosotros en el 2018 teníamos 37.000, en el 2019 tenemos 54.000. Si yo digo, ¿cuál es la variación de manera absoluta? Esto es lo que tenemos acá en la primera columna. La diferencia de 37 a 54 aumentó el rubro ¿en cuánto? En 17.000 pesos. Eso indica mucho, poco, es un valor absoluto. A mí mucho no me sirve determinar ese valor solo. A mí me interesa saber qué porcentaje implica ese aumento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A los 17.000, ver qué porcentaje representan de la base, de los 37.000. O sea que si 37.000 es el 100%, 17.000 es X. Eso nos da el 45,95%. Quiere decir que el rubro caja y bancos, de un ejercicio al otro, aumentó casi el 46%. ¿Queda claro eso? ¿Se entendió lo que dije? ¿Puedes repetir, Norma, por favor? Sí. A ver, yo digo, en el ejercicio 2018 yo tenía caja y bancos por 37.000. En el ejercicio 2019 tengo caja y bancos por 54.000. ¿Qué pasó con el rubro caja y bancos? Estamos analizando por rubro su evolución a través del tiempo. Aumentó. ¿Cuánto aumentó? La diferencia de 37 a 54, ¿cuánto aumentó? 17.000. Ven que acá dice más 17.000. Ese es el aumento. Ahora, 17.000 pesos, que es el aumento, es un valor absoluto. A mí no me está indicando qué porcentaje aumentó. Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría hacer ahora? Y determinar qué porcentaje representan esos 17.000 pesos del año tomado como base. El año base fue el 2018, o sea, ¿qué porcentaje representan los 17.000 de los 37.000 que era la caja y banco que yo tenía en el 2018? ¿Qué porcentaje representó de aumento? Entonces lo hago como una reglita de 3. Digo, si 37.000 representa el 100%, 17.000 X, ¿sí? 17.000 por 100 dividido 37.000 me da el porcentaje. ¿Cuánto me da el porcentaje? 45,95%, es decir, casi 46%. ¿Qué quiere decir? Que el rubro caja y banco aumentó de un ejercicio al otro el 46%. ¿Ahí se entendió? Sí, Norma, gracias. Bien, y lo mismo lo vamos haciendo con cada uno de los rubros en el análisis horizontal. Por ejemplo, créditos por venta tenemos 26.000 y en el 2019 68.000. ¿Cuánto aumentó? Aumentó 42.000. Y 42.000 de 26.000, ¿qué representa? Mucho más del 100%. Entonces, hacemos lo mismo. Si 26.000 es el 100%, 42.000 es X. ¿Qué es lo que representa esos 42.000 de aumento? 161,54%. Ese sería el aumento de un año al otro de los créditos por venta. Obviamente que en bienes de cambio, acá nosotros no vamos a calcular cuánto es el porcentaje porque teníamos 0, o sea, no teníamos nada de bienes de cambio, no nos había quedado stock de bienes de cambio en el ejercicio de 2018 y en el 2019 tengo 54.000. Entonces directamente aumentó 54.000 y no lo puedo comparar con nada porque el año base era 0. Entonces no puedo hacer una regla de porcentaje porque ahí no tenía nada de bienes de cambio y me quedó existencia de bienes de cambio en el ejercicio 2019. En otros créditos teníamos 6.000 y ahora acá disminuyó en 4. O sea, acá hubo una disminución de 2.000 pesos. ¿Cuánto representan los 2.000 de los 6.000 pesos que yo tenía? Una reducción en otros créditos del 33,33%. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien.
Los terrenos, bueno, teníamos 70, ahora disminuyó a 45, tenemos 25.000 de disminución. ¿Qué porcentaje representan los 25.000 de los 70.000? Representan el 35,71% de disminución. Puede ser que hayamos vendido algún terreno que teníamos y no lo tenemos más al cierre. Bueno, acá está separado el edificio con la amortización acumulada en cada uno. Se podría poner directamente el valor residual de cada uno y comparar valores residuales. Pero bueno, porque obviamente ¿qué es lo que nosotros acá vamos a tener? La diferencia de un ejercicio a otro de la depreciación. Bueno, acá por ejemplo, el edificio es lo que tenemos, el valor origen es el mismo, la depreciación acumulada obviamente va a ir aumentando porque cada ejercicio va a ir acumulando la que le corresponde. Entonces tenemos 11.000 a 21.000, la diferencia es 10.000. Obviamente que este porcentaje no es muy representativo porque es el primer ejercicio. Entonces, claro, en el primer ejercicio que nosotros tuvimos acá, teníamos 11.000, acá tenemos 21, y aumentó 10.000, representa el 90,91. Ahora, si nosotros el bien de uso ya lo teníamos con mucha amortización, y comparamos, la diferencia va a ser sola del ejercicio. Por eso este porcentaje tampoco no es representativo, es porque están los primeros ejercicios. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. Bueno, lo mismo tenemos después los equipos, exactamente de la misma manera, y puedo sacar el total. Sumo el total del activo del 2018-2019, tenemos 386.000, 569.000, por lo tanto la diferencia es 183.000 pesos, que aumentó. ¿Cuánto representan los 183 de los 386? El 47,41% de aumento. Esto lo único que hace es poder determinar qué pasó con cada rubro de un ejercicio a otro, qué aumentó, cuál disminuyó, en qué porcentaje, y después habrá que ver y analizar las causas de lo que ocurrió y por qué ocurrió tal cosa. Y eso se hace por varios años, para ver la tendencia de evolución. De un año a otro solo no. Acá nosotros pusimos 2 años como para ver cómo se calcula, pero si hay varios años siempre se va tomando la variación, siempre con respecto al año tomado como base, para ver en cuánto aumentó, cuánto disminuyó, qué ocurrió. Las deudas comerciales, lo mismo se hace con el pasivo. Deudas comerciales, teníamos 40.000, ahora tenemos 33, hubo una disminución de 7.000 pesos. Esos 7.000, ¿qué porcentaje representan de los 40.000? El 17,5. Otras deudas, vemos que hubo una disminución de 40.000, representa el 26,67%. Y ahí tenemos el total del pasivo. 190.000 que teníamos, 143 actual, hubo una disminución de 47.000 pesos, que sobre los 190.000 representan el 24,74%. El patrimonio neto, vemos que teníamos 60.000, aumentó acciones en circulación 220.000. O sea, la sociedad aumentó el capital, emitió nuevas acciones. Eso es típico de lo que vemos ahí. ¿Y cuánto aumentó? 160.000 pesos. O sea que aumentó el 266,67%, porque puede llegar hasta quintuplicar el capital la sociedad. O sea, obviamente por medio de asamblea extraordinaria, que ya haya decidido el motivo de emitir acciones, pero puede llegar hasta quintuplicar el capital, o sea que no hay inconveniente en ese caso. Bueno, y los resultados no asignados de 136.000 pasaron a 206.000, es decir que aumentaron 70.000 pesos, y esto representa el 51,47% del aumento. Total del patrimonio neto, lo mismo, comparamos 196 con 426.000, aumentó 230.000 pesos, que representa el 117,35%. Obviamente que mucho más del 100% por el aumento de capital que tuvo la empresa. Bueno, ese sería el análisis horizontal. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? En valor absoluto y en porcentaje. Nos interesa más el porcentaje que el valor absoluto siempre. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Ahora vamos al análisis vertical. ¿Qué analizamos cuando hacemos el análisis vertical? Analizamos el peso de cada rubro sobre el total del activo. Es decir, y eso es por año. Entonces, yo me tomo el 2019. Rubro caja y banco. ¿Qué valor tengo? 54.000. Yo quiero saber qué porcentaje representan esos 54.000 del total del activo, que es 569.000. O sea que yo hago el cociente de 54.000 dividido, o sea, cada rubro dividido el total del activo, y eso lo multiplico por 100, obviamente para que me dé porcentaje. Entonces yo digo 54.000 dividido 569.000 por 100,
Y eso es lo que me da 9,49%. Y si yo hago el del 2018, tomo 37.000, que es el rubro caja y banco, sobre el total del activo, 386.000, por 100, y me da 9,59%. O sea, vemos que prácticamente no hay variación en caja y banco de un rubro, de un ejercicio al otro. O sea, vemos la incidencia que tiene cada rubro sobre el total. Cuando estamos hablando del activo, el total del activo. Cuando hablamos del pasivo, hablamos del total de pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Cuando estamos hablando tanto de pasivo como de patrimonio neto. Y cuando hablemos en el cuadro de resultados, lo hacemos cada rubro sobre el total de las ventas. ¿Qué porcentaje representa? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Luego vamos a créditos por ventas. ¿Cómo hacemos? 68.000, que es el del 2019, dividido 569.000, que es el activo, por 100. Eso da 11,95. Y en el 2018, 26.000 dividido 386.000 por 100 da 6,74. Acá vemos que aumentamos las créditos por venta, o sea que hemos vendido más a crédito. Los bienes de cambio, bueno, aquí en bienes de cambio determinamos el del 2019, el del 2018 no podemos determinar porque tenía saldo cero. Entonces, el 2019 tenemos 54.000 divididos 569.000, me da lo mismo que me da caja porque es el mismo valor, 9,49. Otros créditos teníamos solo 4.000, dividido 569.000 da 0,7%, por 100 me da el 0,70%, o sea, no llega al 1%. Y en el caso del 2018 tenemos 6.000 dividido 386.000, da 1,55. Obviamente siempre por 100, ¿no? 1,55 para pasarlo a porcentaje. El terreno tenemos 45.000 dividido 569.000, eso me da 35,71. En el caso o sea, no por elemento, pero sí por si yo tomo todo el activo no corriente, por ejemplo, y lo divido sobre el total del activo, lo que me da es el grado de inmovilización que tienen los recursos de la empresa. ¿A qué quiere decir eso? Es decir, si yo, por ejemplo, es un ratio que me serviría, acá estoy tomando por componente, pero si yo tendría todo junto, esto en el rubro bienes de uso, y no lo tendría separado por elementos, sino lo tendría todo junto como rubro como bienes de uso, yo digo, y eso es activo no corriente, o sea, todo ese rubro bienes de uso sobre el total del activo, ahí me estaría dando el grado de inmovilización. ¿Qué porcentaje está inmovilizado ese activo? ¿Qué quiere decir esto? Que eso depende también de la actividad. O sea, generalmente se dice que no es bueno que el índice de inmovilización sea muy elevado, porque implicaría que si la empresa necesitaría pagar deudas en el corto plazo y tiene todo inmovilizado, no tiene suficiente liquidez para hacerse cargo de esas deudas, va a tener que vender algo del activo fijo para poder venderlo. Porque no solamente está formado el activo no corriente por bienes de uso, sino también por participaciones permanentes, activos intangibles, entonces hay otras inversiones, ¿sí? Entonces, pero que lleva mucha más dificultad para poder venderlo. Pero eso depende de la actividad, porque yo estoy en una empresa de transporte, obviamente, como es una empresa prestadora de servicios, las unidades de transporte van a ser muy importantes dentro del activo, o sea que ahí va a estar dada la inmovilización, y está bien que sea así. ¿Por qué? Porque es necesario para prestar el servicio. O en el caso de una empresa industrial con mucha cantidad de maquinaria muy tecnificada, también va a ser su activo fijo